Nuestras palabras nos traicionan y ella creyó que mencionar a Dostoyevsky la dejaría como alguien brillante. Pero nos dio una llave para hacer un análisis. ¿Cómo puede un autor del siglo XIX ayudarnos a entender el caso del monstruo roto de Droz? Nadie ha notado que en la entrevista que dio la psiquiatra mencionó como su referente al autor Dostoyevsky, algo que al escucharlo me heló la sangre, porque la denuncia pública del monstruo roto hay un patrón que parece calcado en las páginas más oscuras de este autor. El uso de la palabra no para sanar, sino para programar la locura. Aquí no vamos a juzgar culpabilidades legales, eso le toca a la ley. Vamos a analizar la arquitectura del control mental que Dostoyevsky describió y que hoy resuena en este caso de manera aterradora. Quédate, porque te sorprenderás. Este autor no hablaba desde la teoría, sino desde las cicatrices. Lo detuvieron, estuvieron a punto de fusilarlo y un segundo antes de ejecutarlo, le dieron el perdón. Lo mandaron 4 años encarcelado a Siberia. Estuvo con los peores criminales, personas que pasaban los límites de la coherencia humana. Sufría epilepsia y decía que le regalaba la claridad terrorífica. Segundos de éxtasis y después un vacío terrorífico. Tenía ludopatía. Le encantaba el juego. Algo que lo llevó a la ruina, a perder su familia, permitiéndole entender cómo un impulso podría secuestrar su propia voluntad. Él usaba su propio dolor como laboratorio. Y el problema no es leerlo, es filosofía, literatura. El gran problema surge cuando lo utilizamos como un manual para manipular mentes ajenas. En el video del monstruo roto, la supuesta víctima relata algo espeluznante: el uso de una palabra para detonar brotes psicóticos, para dañarse a ella y a otros. Ahora, ¿qué dice la literatura de Dostoyevsky sobre esto? Te vas a quedar helado. En el libro de los demonios se utiliza el lenguaje como arma. En esta obra aparece un personaje, Priot, un manipulador maestro. Él usaba la fuerza, usaba la sugestión psicológica. Priot en esta obra busca quebrar la identidad del otro. Él cree que si alguien pierde su centro moral y su contacto con la realidad, esa persona se convertirá en un instrumento que hará lo que tú quieras. Incluso autodestruirse. ¿Te suena una parte del testimonio? El uso de una palabra clave refiere condicionamiento, algo que se puede hacer en niños. Es la forma más extrema de control. Es anular la libertad humana para convertir a un niño en un mecanismo de respuesta a un comando. Dostoyevsky también exploró que una idea puede enfermar. Personajes como Raskolnikov o Iván no estaban locos, decía él, que fueron poseídos por una idea. Él decía que una palabra mal colocada en una mente vulnerable actúa como un virus. En su obra Memorias del subsuelo, el protagonista disfruta manipulando emociones ajenas para ver cómo los otros accionan de forma errática, buscando el placer cuando se quiebra el otro. En sus otras obras también hay puntos importantes que mencionar. En Crimen y Castigo nos habla de creerse a alguien superior que está por encima de la ley. En Los Hermanos Karamazov, la pregunta es si todo está permitido cuando se pierde el límite ético. Si el que lee este autor se identifica con el experimentador y no con el sanador, esto se puede convertir en un manual para hacer cosas espantosas. Para todo esto es súper importante que entendamos algo. En la psiquiatría, en la psicología, como en muchas otras ramas, existe algo que se llama asimetría del poder. Pero en el caso de la psiquiatría infantil, el niño entrega su mente. El profesional tiene el mapa de sus miedos. Dostoyevsky exponía estas dinámicas de control para exponerlas, para que a través de su experiencia aprendiéramos a detectarlas, no para usarlas para controlar a otros. Usar este conocimiento de forma inadecuada es presuntamente traicionar lo más sagrado de las bases de la medicina. Lo primero es no hacer daño. Este video no pretende sustituir la justicia. La información que estoy hablando es pública y esto solo es un análisis psicológico de patrones, de una lectura filosófica hacia un caso público. Si es el caso, las leyes, la autoridad determinará qué pase con toda esta historia. Como sociedad debemos entender que la inteligencia sin ética es un arma cargada. Dostoyevsky escribió, exploró la oscuridad para que no tuviéramos que vivir en ella. No permitamos que nadie utilice la literatura para apagar la mente de nuestros niños, porque la verdadera salud mental no busca el control sino la libertad. Una historia de ficción, de libros, de filosofía, pasada a la realidad. ¿Puede ser posible? Solo el tiempo lo determinará. Bonito día. Hazme saber si quieres que analicemos el libro más interesante de este autor, que son Los demonios. Que tengas bonito día.